Hasta aquí estamos. ¿Hasta aquí tienen alguien alguna duda? ¿Algún comentario de lo que hemos visto? ¿Nadie? Yo sí, profe. Tengo una duda. Dime. ¿Por qué en el examen decía balanza de impagos? Sí, ¿Se refería? Ajá. es esta. En uno de los videos se los puse en una nota. La balanza de impagos es una posición de acervo. La balanza de pagos es una posición de flujo. Entonces, a la NIP también se le conoce como la balanza de impago, porque te dice justamente cuánto no has pagado, ¿cierto? Es la posición financiera neta. Entonces, justo te dice cuánto debes. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bien. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Ya entendemos que hay aquí un debate, ¿cierto? Entre la causalidad de estas dos cosas. Y en las siguientes exposiciones, el jueves presenta otro equipo, y la siguiente semana puede presentar un equipo adicional, la parte del Minotauro Global, y vamos a seguir rascando sobre estas cosas y les voy a ir tratando de dar más elementos para entender ese debate. Pero de momento, hoy, dejémoslo ahí, colgado. Existe ese problema de entender cuál es la causalidad. Y vean que ese debate existe también, digamos, o se puede ver desde este lado de acá. Puede ser si la cuenta financiera y de capital es la que determina la cuenta corriente o si es la cuenta corriente la que determina la cuenta financiera y de capital. Es el mismo debate visto desde otro sistema contable, pero es exactamente lo mismo. Y justo el tema de causalidad es qué te determina la identidad de la balanza de pagos. ¿Es la cuenta corriente la que te la determina o es la cuenta financiera y de capital? ¿Son las variables reales o son las variables nominales? Ese es el mismo debate que se repite justo en la economía cerrada, ¿cierto? Entonces es casi lo mismo, pero ahorita los dos protagonistas podríamos decir que es esto y que es esto. Nuevamente vamos a dejar esto pendiente y lo vamos a ir rascando, pero el día de hoy quiero decirles, bueno, esto existe, hay un desbalance, no sabemos si lo causa el comercio o si lo causa el capital, pero existe. Ahora, la pregunta de fondo que a lo mejor nos podría interesar contestar es, ¿cuánto tiempo puede permanecer una economía o el mundo en este estado? ¿Cuánto tiempo puede haber un desequilibrio? Y eso más o menos lo trataron de contestar sus compañeros en la exposición pasada, ¿cierto? Y sospechaban ellos de alguna forma que las cosas no eran sostenibles, pero cuando se les presionó para tratar de ver hacia dónde podían encontrar las variables que te explicaran que no puede ser sostenible, ahí se quebraron un poco y es normal porque no les he dado los elementos para defenderlo. Entonces, hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a tratar de encontrar la manera de entender si una cosa es sostenible en el tiempo, si puede ser estable o no. Y vamos a empezar diciendo lo siguiente. Si una economía tiene más ahorro que lo que invierte, ¿cómo debe de ser su cuenta corriente? ¿Quién me dice? Superavitaria. Excelente. Positiva. La cuenta corriente forzosamente tiene que ser superavitaria, ¿cierto? Ahora, ¿se acuerdan de la famosa SIC? La condición internacional de consistencia de la balanza de pagos, ¿cierto? ¿Qué te dice la SIC? ¿Alguien se acuerda? La SIC Era que la suma de a cero, porque se compensan los déficits con los superávits de otros países. Muy bien, y si toda la suma de todas las balanzas de pagos tienen que ser igual a cero, de ahí deducíamos que la suma de todas las cuentas corrientes en el mundo, ¿a qué tiene que ser igual? Tú mismo, Daniel. Igual tendría que ser cero. Perfecto. Entonces, fíjate que si hay una economía que está ahorrando mucho y por lo tanto está generando un superávit comercial, forzosamente en el mundo tiene que haber una economía que le esté pasando lo contrario, forzosamente. ¿Por qué? Por la SIC. Entonces, forzosamente tiene que haber una economía que tenga un déficit en la cuenta corriente.
Y eso es lo que Bernanke cuando Bernanke está tratando de explicar el déficit de Estados Unidos, está usando estos elementos, ¿cierto? Está diciendo, bueno, pues a través de la SIC resulta que hay una economía en el mundo que tiene un superávit muy grande. Y esa economía que tiene un superávit muy grande es porque está teniendo un ahorro muy grande. ¿Quiénes son? Los chinos, ¿no? Medio Oriente. ¿Por qué? Porque tienen una estrategia más allá que económica, geopolítica. Entonces, bueno, esto, fíjense entonces que cuando yo les preguntaba, ¿cómo es que puede sostenerse esta situación? ¿Qué tan sostenible es que el ahorro sea superior a la inversión? Una manera análoga de enfrentar esa misma pregunta es preguntarnos o resolver si una economía puede tener un déficit comercial permanente o si puede tener un superávit comercial de manera permanente. Si yo resuelvo si una economía puede tener superávit o déficit comercial en mi cuenta corriente, automáticamente estoy resolviendo si una economía puede tener un ahorro diferente a la inversión. ¿Estamos? Esa es la intuición de lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Venga, entonces vamos a empezar con el tema. ¿A qué es igual la cuenta corriente? La cuenta corriente, ya lo hemos visto muchas veces, tiene que ser igual a la balanza comercial más lo que llamamos el Net Factor Income Abroad, que suma tanto el pago de servicios como el pago de ingresos de factores, más las transferencias unilaterales de un país. Y ya sabemos que esta parte justamente se divide entre lo que es la balanza de servicios, que en inglés le llaman como el Net Factor Service, y la balanza de ingresos, que en inglés nuevamente es la famosa NII, que es el Net International Income. Por lo tanto, podríamos decir que la cuenta corriente en realidad es la balanza comercial más el Net Factor Service más el NII más las transferencias. Ahora voy a hacer un supuesto, ¿vale? Luego lo podemos quitar, no es difícil quitarlo. Pero vamos a hacer el supuesto para tratar de trabajar de manera más didáctica y más amena. Vamos a meter toda la balanza de servicios, vamos a contabilizarla dentro de la propia balanza comercial. ¿Eso en qué nos va a ayudar? A entender que todo eso es comercio de bienes o comercio de servicios, pero lo vamos a entender como una sola categoría. Lo segundo es que vamos a imaginar que todas las transferencias de esta economía, llámense transferencias corrientes o transferencias de capital, van a ser iguales a cero. Y lo vamos a asumir así porque en general son montos muy chiquitos, poco determinantes en la cuenta corriente o en la cuenta financiera de una economía. Son magnitudes normalmente pequeñas, salvo que seas Guatemala, pero en general son cosas que puedes obviar. Entonces, si hacemos eso, nos vamos a quedar con que la cuenta corriente va a ser igual a un concepto más amplio de la balanza comercial, que va a significar comercio en bienes y servicios, más el NII. Ahora, el NII ya lo hemos nosotros definido con anterioridad. Se han de acordar de cuando estudiamos la paradoja NIP-NII, que habíamos definido que la NII era igual a ¿qué? Al rendimiento que tenías de la NIP, de la posición financiera neta que tienes, ¿no? Son todos los intereses que generas de lo que el mundo te debe o de lo que le debes al mundo, ¿vale? Ahora, la NIP ya sabemos que es la riqueza externa. Y la riqueza externa sabemos que son todos los activos menos todos los pasivos. Y una manera de entender los activos y los pasivos es como si lo pensan. Sí. Disculpa interrumpir. La NIP depende de las ganancias de capital, ¿no? De qué también nos vaya en el sistema financiero. El cambio de la NIP, sí. Acá está, mira. Es esta, ¿no? Es esta ecuación de aquí. Gracias. Y la riqueza externa también tiene las ganancias de capital, pero no solo las externas, sino también las domésticas. O sea, lo que ocurre en la bolsa doméstica del país. Va. Gracias. ¿De qué? Ahora, a ver, una forma de entender esto mismo, esta diferencia entre todos los activos y todos los pasivos de una economía, que recuerden que están hechos en stock, son acervos, es como ver la tenencia totales de bonos, la tenencia neta de bonos que tienes en una economía, ¿no? Si tú tienes más bonos del resto del mundo o si el resto del mundo tiene más bonos tuyos. Por lo tanto, vamos a usarlo para escribirlo de manera más fácil
lo vamos a escribir como la letra B, ¿vale? De forma que la NIP, esta ecuación de aquí arriba, la puedo reescribir como el rendimiento que tienen todos los bonos. Y esos bonos pueden tener una posición positiva o pueden tener una posición negativa. A ver, ¿quién me dice? Si B es mayor que 0, ¿qué significa? ¿Que eres deudor o acreedor del mundo? acreedor. ¿Deudor? Fíjense que acreedor, ¿no? Porque fíjense que la NIP, la B es la NIP, ¿vale? Es activos menos pasivos. Para que eso sea positivo, quiere decir que los activos son mayores a los pasivos. Quiere decir que tú compras más bonos de los que estás vendiendo en el mercado. Por lo tanto, tú prestas más de lo que te prestan. Eres acreedor. Y si B es negativa, significa lo contrario. Significa que tus pasivos son mayores a los activos y por lo tanto eres deudor, ¿no? Muy fácil. Bien, entonces si yo reescribo la cuenta corriente utilizando ahora esta nueva definición de aquí de la NII, voy a tener que la cuenta corriente va a ser igual a la balanza comercial más la tasa de interés de todos los bonos que tengan netos en la economía. Por netos me refiero allá a los bonos que entran y salen, la diferencia, ¿no? Bueno, vamos a llamar a esta ecuación la ecuación número 1. Entonces yo ya tengo cuál es el significado de la cuenta corriente. Pero fíjense además que yo puedo obtener la cuenta corriente de otra parte del sistema contable. Vean que el cambio de la NIP ahora sería igual al cambio de la tenencia de bonos totales, ¿cierto? ¿Y eso a qué es igual? Pues ya lo vimos, ¿no? Justo lo acabamos de decir. Es esta ecuación de aquí arriba. Tendría que ser igual a la cuenta corriente más la cuenta de capital más las ganancias de capital. Ahora yo, por el supuesto que hice aquí arriba, sé que este muchachito de acá vale 0. Y voy a hacer un nuevo supuesto. Solo es para simplificarme la vida, pero como les comento, se pueden agregar estas cosas y van a ver que no cambia demasiado el significado. Ahora vamos a suponer que las ganancias de capital van a ser iguales a 0 también. Entonces, este muchacho de acá va a ser igual a 0. Por lo tanto, el cambio de la posición financiera de un país va a ser igual exactamente ¿a qué? A la cuenta corriente. Y esta va a ser mi ecuación número 2. Vean que entonces tengo en la ecuación 1 y en la ecuación 2, tengo dos maneras de definir prácticamente la misma variable, la cuenta corriente, ¿cierto? ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿No? ¿Todos bien? ¿Todas y todos? Bueno, vamos entonces ahora, lo que nos interesa preguntar es si una posición en la cuenta corriente puede ser sostenible en el tiempo. Entonces, para eso ya no podemos ver las cosas de manera estática. Necesitamos empezar a verlas por lo menos con una ampliación de horizontes. Entonces, tenemos que pasar a un análisis intertemporal. El análisis intertemporal lo que significa es que el tiempo lo vamos a tomar como una forma discreta. Ustedes ya saben que el tiempo puede ser continuo o discreto, ¿no? Digo, cualquier físico se estaría infartando en estos momentos porque te diría, no, el tiempo siempre es continuo, no hay forma de que sea discreto. Pero en economía, bueno, tenemos el problema de que nuestros sistemas contables capturan las variables de manera discreta. Por lo tanto, muchas veces nuestros modelos tienen que tener tiempo expresado de manera discreta. Entonces, cuando tú haces análisis dinámico, puedes hacerlo pensando en tiempo continuo, pero puedes hacer un análisis dinámico que se llama intertemporal pensando en el tiempo discreto. Entonces, la palabra intertemporal lo que esconde aquí debajo es que el tiempo va a estar modelado de manera discreta. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a pensar que en la economía hay distintos periodos de tiempo. Y vamos a imaginar pensando que en la economía hay dos periodos de tiempo.
Es lo más simple para poder analizarlo. Vamos a imaginar que hay un periodo 0, está el primer periodo, y luego finalmente el periodo 2. Entonces, este horizonte de tiempo va a ser como el presente, y este periodo de tiempo de acá va a ser como el futuro. ¿Cuánto dura el presente y cuánto el futuro? Bueno, pues puede ser totalmente arbitrario. Esto puede ser hoy y esto puede ser mañana. Esto puede ser un año y este puede ser puede ser, no sé, la etapa universitaria y esta puede ser la etapa profesional. Esta puede ser de 10 años y esta otra de 10 años. Esta puede ser, incluso no tiene que ser simétrico, ¿no? Esta puede ser quizá de 5 años y esta de 100 años. El chiste es que vamos a tomar todo el tiempo que exista y lo vamos a dividir en dos partes. Y vamos a ver qué sucede cuando la economía se mueve entre esos dos horizontes de tiempo, sin importar cuánto duren esos horizontes de tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, si tenemos dos horizontes de tiempo, fíjense que entonces vamos a definir una cuenta corriente para el periodo 1 y por lo tanto una cuenta corriente para el periodo 2. Una balanza comercial para el periodo 1, una balanza comercial para el periodo 2, una posición financiera neta internacional para el periodo 1 y otra para el periodo 2 y así sucesivamente, ¿no? ¿Se entiende? Va a haber, para cada variable, ahora va a haber una variable en cada momento del tiempo. Pum, pum, pum. Y lo mismo tendría que pasar con la tasa de interés. La tasa de interés tendría que haber una en el primer periodo y otra para el segundo periodo. Vamos a hacer otro supuesto adicional. Ya llevamos 3. Se pueden quitar, pero vamos a dejarlos ahorita. Vamos a suponer que R1 va a ser igual a R2 y por lo tanto van a ser igual a una constante R. Entonces, lo que vamos a suponer aquí es que la tasa de interés de momento va a ser la misma sin importar los periodos de tiempo en los que nos vamos. En la vida real obviamente no es así, pero van a ver que no cambia demasiado si lo quitáramos. Entonces vamos a suponer esto de acá, ¿vale? Entonces, dado que ya estamos en un mundo de dos periodos, hay que reescribir la ecuación 1 y la ecuación 2 de manera intertemporal, ¿vale? Entonces vamos a escribirlas aquí mismo para que se note cómo se vería. Esta ecuación de manera intertemporal, pues yo diría, bueno, a ver, la cuenta corriente del periodo 1 tendría que ser igual a la balanza comercial del periodo 1 más la NII del periodo 1, ¿cierto? Ahora, el problema es que la NII del periodo 1 tendría que ser igual a la tasa de interés del periodo 1, pero que ya dijimos que es igual a R porque es constante. Y aquí viene la duda. Tendría que ser igual a la posición de bonos, a la NIB, ¿de qué periodo? Fíjense, cuando ustedes sacan una tarjeta de crédito, el interés que pagan de la tarjeta de crédito, ¿la pagan de qué deuda? ¿De la deuda de en estos momentos? ¿De la deuda futura? ¿De la deuda pasada? ¿Deuda futura? ¿Sí? O sea, tú sacas una tarjeta de crédito y no la usas, pero tienes que pagar el interés de lo que vas a usar de a 10 años. ¿Crees que así es? Deuda pasada. Tiene que ser de la deuda pasada, ¿no? Tú pagas y de lo que pagaste en el pasado vas pagando el interés. Así funciona, ¿no? Tú sacas un crédito, si no usas el crédito, no pagas. Y no te van a cobrar lo que vayas a comprar en el futuro. La gente, el banco no te dice, no, es que mire, usted dentro de 5 años va a sacar un crédito y le tengo que empezar a cobrar los intereses de ese crédito que vas a sacar en 5 años. ¿Verdad que no? No tiene sentido. Te cobran el interés de lo que consumiste en el pasado. Por lo tanto, esta B de aquí tiene que ser del periodo pasado al que está acá expresado. Este es un 1. El periodo pasado de 1, ¿cuál tendría que ser? Ahí. 0. 0, excelente, muy bien, tiene que ser 0. Entonces ya puedo yo reescribir esto, meterlo aquí. Y entonces tendría que la cuenta corriente de 1 tiene que ser unas R veces la posición financiera internacional que yo tenía del periodo 0, de cuando en este momento, que son 2 periodos, cuando inició mi economía, en el nacimiento de las cosas de mi periodo 0. Bien, esta ecuación entonces sería mi ecuación 1', es decir, es la que reemplazaría esta ecuación de acá, pero de manera intertemporal.
Ahora viene la ecuación 2. La ecuación 2, ¿cómo la reescribiríamos? Bueno, pues fíjense que una diferencia, delta B, tengo que definirla de nuevo en un periodo de tiempo. Sería delta B1 en el periodo 1. Por lo tanto, delta siempre es la diferencia entre dos cosas, ¿no? O sea, sería la diferencia entre el valor final menos el valor inicial, ¿no? Entonces, si yo hago esto, diría, bueno, este es delta BF, ¿cierto? Es cuánto creció al periodo final respecto al periodo inicial. Por lo tanto, esto tendría que ser B1 menos B0, ¿cierto? Y eso tendría que ser igual a la cuenta corriente del periodo 1. Entonces, esto de aquí sería mi ecuación 2', que sustituiría a esta ecuación de acá de manera ya intertemporal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Muy bien. No, profe. Ahora vean estas dos ecuaciones, la ecuación 2' y la ecuación 1'. ¿Están de acuerdo que en esas dos ecuaciones yo tengo el mismo significado de la cuenta corriente? Bueno, no el mismo significado, sino que tengo a la misma cuenta corriente, ¿no? Por lo tanto, yo puedo igualar 1' con 2', ¿cierto? Entonces vamos a escribirlo ahora sí acá. Igualando 1' y 2'. Entonces, ¿qué tendría? Tendría que B1 menos B0 tendría que ser igual a la balanza comercial en 1 más R veces B0. ¿Sí? Esto de acá sería la ecuación 2', y esto de aquí sería la ecuación 1', ¿cierto? Ahora fíjense que tengo B0 de ambos lados de la ecuación, entonces eso no es muy agradable porque no me deja entender bien las cosas. La voy a despejar. Si la despejo, tendría entonces que B1 sería igual a B0 más RB0 más TB de 1. Y puedo factorizar incluso el B0, ¿no? De forma que tendría B1 es igual a 1 más R veces B0 más TB1. Muy bien. Esta ecuación ya es bien importante, porque recuerden que las Bs son las NIPs, son las posiciones financieras de mi país, y lo que me está diciendo es muy intuitivo, ¿no? A ver, ¿quién me dice cómo se leería esta ecuación? ¿Cómo se podría entender intuitivamente esta ecuación? ¿Quién se anima? ¿Qué te dice? B1 es igual a 1 más R de B0. ¿Qué significaría eso? Diríamos que Sería como la, bueno, la posición financiera, bueno, la NIP de mi periodo cero, más sus intereses generados, ¿Mm? más la NIP, bueno, más TB1, y eso es la nueva NIP, el No. segundo periodo. TB1 es la balanza comercial. Bueno, más la Trading Balance, te da el nuevo NIP. Te da tu posición financiera de estos momentos, ¿no? O sea, lo que te dice es mi posición financiera de hoy en día depende de la posición financiera que yo tenía ayer, más los intereses que generé de esa posición financiera, más un nuevo flujo de ingresos que yo estoy generando en estos momentos, ya sea un flujo negativo o positivo, depende del saldo de la balanza comercial. Pero es muy intuitivo, ¿no? Mi posición financiera de hoy depende de la posición financiera que tenía ayer más los intereses y un nuevo flujo que estoy recibiendo en estos momentos. Súper intuitivo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Profe, Sí. si nuestra NIP pasada, bueno, del periodo cero es negativa, es decir, es como soy deudor del mundo, y mi trading balance hace que mi saldo ahora se vuelva positivo, eso me permitiría salir de mi deuda con el mundo, por así decirlo. Sí, o sea, lo que tú estás diciendo aquí es que esta de aquí es negativa, ¿no? Pero que esta de aquí es muy positiva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería este de acá? Si tú crees que es mucho más positivo tu balance comercial en estos momentos, este tendría que ser positivo, ¿no? Es una relación de fuerzas entre lo que debías en el pasado y el flujo de ahorita. Si este de aquí no compensa a este de acá, entonces este tendría que seguir siendo negativo, ¿cierto?
Sí. Ahorita vamos a verlo a mucho mayor detalle y te va a quedar mucho más interesante a lo que vamos a llegar. Pero de momento, vean que esta ecuación me relaciona ya el presente con el pasado. Y como es tan intuitiva y lógica, y así son generalmente las ecuaciones intertemporales, a estas cosas se les suele llamar como leyes del movimiento. Esta ecuación de aquí en particular es la ley de movimiento de la posición financiera de un país. Así es como se va a ir moviendo en el tiempo. Siempre, siempre, sin importar qué pase, tu posición financiera va a ser la posición financiera de antes más el flujo que estés contando en estos momentos y los intereses, ¿no? Pero es una ley porque siempre se va a mover así. Entonces, es la ley de movimiento de la NIP. Ahora, fíjense que como es justamente la ley de movimiento de la NIP, vamos a ponerle un número. Esta va a ser la ecuación, finalmente, la ecuación 3. Ahora, si esto pasa en el periodo 1, en el periodo 2 tiene que volver a pasar, ¿cierto? Tiene que ocurrir de la misma manera. Entonces, en el periodo 2, la posición financiera del siguiente periodo, ¿a qué sería igual? A 1 más R por B1 más TB2. Y esta sería mi ecuación 4. Ven que 4 y 13 son iguales, nada más que se movieron en el tiempo, ¿cierto? 3 me está definiendo la posición financiera de hoy, 4 me está definiendo la posición financiera de mañana. Y la posición financiera de mañana va a depender de la posición financiera de hoy, más el flujo de ingresos por la balanza comercial que yo tenga mañana. ¿Sí? Muy intuitivo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. ¿No? Ahora vean, vamos a dar un paso más. Fíjense que en la ecuación 4 yo tengo este sujeto de aquí, pero este sujeto yo ya lo conozco porque viene en la ecuación 3. Es este de acá. Por lo tanto, yo puedo sustituirlo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a sustituir 3 en 4. ¿Y cómo quedaría eso? Tendría entonces que B2 sería igual a 1 más R por todo lo que tenga en la ecuación 3, que sería 1 más R por B0 más TB1, y todo eso me falta sumarle el TB2. Ahí estaría, ¿cierto? Ahora yo puedo desarrollar un poquito más y tendría que B2 sería igual a 1 más R al cuadrado de B0 más 1 más R, aquí me equivoco, de TB1 más TB2. Ahora recuerden que yo trato de ver si una posición financiera en el tiempo puede ser sostenible, si puede ser estable. Entonces, para entender eso, voy a despejar a B0, que es mi posición financiera de origen. Entonces, vamos a despejar B0. Si despejo B0, tendría que 1 más R al cuadrado de B0 sería igual a B2 menos 1 más R de TB1 más TB, perdón, aquí es menos, ¿no? Este es menos TB2. Y por lo tanto, B0 sería igual a B2 sobre 1 más R al cuadrado menos, como voy a dividir entre 1 más R al cuadrado y tengo 1 más R arriba en el numerador, se va a ir 1, ¿no? Se va a ir el de arriba y me voy a quedar solamente con TB1 entre 1 más R menos TB2 sobre 1 más R al cuadrado. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Vamos a llamar a esta ecuación la ecuación 5. Ahora, fíjense que en 5 tenemos que pensar algo. B2
puede ser negativa. ¿Qué significaría que en B2 fuese negativo? ¿Qué significaría eso? ¿Qué pasas a ser deudor del mundo? Que en ¿Pero el en qué futuro vas periodo? a tener que en el futuro vas a tener una posición financiera en la que eres deudor. ¿Pero en qué periodo? Que se esperaría tener una... En el futuro. En el futuro. Ahorita estamos pensando que la economía tiene solamente 2 periodos. Es hoy y mañana y se acabó el mundo. Y hay un apocalipsis y se mueren todos, ¿vale? Si B2 es negativa, ¿tendría sentido? Fíjense que al final del periodo 2, si yo sé que el día de mañana, a ver, imagínense eso, yo voy a prestarle dinero ahorita a Darío, ¿vale? De aquí para mañana. Pero yo sé, de alguna forma lo sé, que Darío se va a morir mañana. Entonces, ¿me convendría a mí tener una deuda con Darío al término de mañana? El día de hoy no hay problema porque yo le presto dinero hoy y mañana me lo puede pagar antes de morirse, ¿no? Pero si mañana tiene una deuda Darío conmigo, no puede ser. A mí no me convendría en ese momento prestarle. Mañana no me convendría prestarle a Darío porque sé que se va a morir, porque el mundo está acabando. Entonces, eso no tendría sentido, ¿cierto? Porque entonces moriría con deudas. Entonces, fíjense que B0, B2, no puede ser negativo, porque significaría que tiene deudas todo el tiempo. A esto se le conoce como la condición de no Ponzi. Como a lo mejor ustedes ya saben, Charles Ponzi fue una persona que por 1919-1920 estafó a muchísimas personas, ¿no? Fue el arquetipo que creó las pirámides financieras que iban generando una deuda tras otra deuda, tras otra deuda, etc. Madoff es la pirámide más icónica de nuestros años porque estafó a personas como Will Smith, como Robbie Williams, etc. Y hizo una estructura Ponzi. Ser un Ponzi significa que puedes generar deudas tras deudas siempre. Y la condición de no Ponzi lo que te prohíbe aquí es de generar deuda al final del periodo. No puedes porque nadie va a prestarte, no tiene sentido, ¿cierto? Por lo tanto, la condición de no Ponzi querría decir que B2 tiene que ser al menos mayor o igual a 0. ¿Se entendió esto de aquí? ¿Sí? No, ¿Ninguna duda? No, yo no entendí por qué mayor o igual a 0. Fíjate que si es negativo, quiere decir que es deudor, ¿no? Si Darío se muere mañana, tiene una posición financiera negativa. Pero eso no es posible porque no tendría sentido para mí prestarle dinero el día de mañana. Entonces tiene que al menos ser mayor o igual a 0. De primer momento. Al menos yo sé que no puede ser negativa. Ahora tú seguro lo que estás pensando es, bueno, pero a ver, ¿qué sucede si B2 es positiva? Si B2 es positiva es como si Darío se muriese habiendo prestado dinero a alguien. ¿Para Darío sería conveniente prestar dinero el día de mañana? Pues no, porque no tiene ningún sentido que preste el día de mañana si ese dinero nunca se le va a regresar, no se le va a poder pagar. Entonces, a nivel país significaría ningún país estaría dispuesto al final del periodo a prestarle a otro país si sabe que ese dinero nunca le va a regresar, ¿no? Entonces, seguro lo que, Fernando, dime si me equivoco, estás pensando es que B0, que B2 sea mayor que 0, tampoco tiene mucho sentido, ¿cierto? También. Entonces, eso mismo, fíjate que debería ser también una condición no Ponzi, pero del otro agente. El no Ponzi es que yo no muera sin deudas, pero si muero habiendo prestado significa que hay un Ponzi en el mundo, ¿no? Hay alguien que tiene una deuda y que no le está pagando. Entonces, por también esto mismo, significaría que B2 tendría que ser al menos menor o igual que 0. Pero estas son las dos restricciones. ¿Cómo puedo yo cumplir estas dos condiciones al mismo tiempo? Que B2 sea mayor o igual a 0, pero que al mismo tiempo sea menor o igual a 0. Con sus intersecciones, que en este caso sería 0. Excelente, excelente. Significaría que B2 tiene que ser forzosamente igual a 0. Y esto es lo que se conoce en dinámica como la condición
de transversalidad. Si alguna vez llegan ustedes a resolver problemas de control óptimo, cuando tienes un problema estático necesitas condiciones iniciales para saber a dónde llega la función. Cuando ya son ecuaciones dinámicas, lo que necesitas es un path, una senda para saber cómo se va a mover. Esa senda te la da la condición de transversalidad. Te va a decir hasta qué punto va a ser estable las cosas. Por lo tanto, por esta condición de transversalidad, nosotros sabemos que B2 tiene que ser 0. Por lo tanto, yo puedo reescribir 5, ¿cierto? Usando la condición de transversalidad. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a decir, imponiendo la condición de transversalidad, tendríamos entonces que B0 sería igual ¿a qué? A menos TB1 por, entre 1 más R al cuadrado menos TB2 sobre 1. Me estoy equivocando, ¿verdad? Hay un número que no va, ¿no? Exacto, es solamente 1 más R y el otro es el que va dividido al cuadrado. Más R al cuadrado. O dicho de otra forma, sería B0, yo puedo factorizar el menos aquí y tendría el saldo de la balanza comercial del primer periodo entre 1 más R menos, más ahora, el saldo de la balanza comercial del segundo periodo entre 1 más R al cuadrado. Y esta ecuación es mi ecuación 6 y justo me determina la posición financiera que yo tengo en estos momentos. Ahora, a ver, ¿qué nos dice? Sí lo hice bien, ¿no? Porque aquí lo único que haremos, lo que hicimos aquí al imponer transversalidad es que esto se hiciera 0. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación de acá? Fíjense bien. Imaginemos que tú naces deudor de la economía, es decir, que B0 es negativo. Para que esto sea estable, este lado de aquí es negativo. ¿Qué tendría que pasar del lado derecho de la ecuación? ¿Sí? Venga, Rafael, se ve que tenías idea. Sí, que sea positivo. Bueno, a ver, por partes, ¿no? Todo el lado derecho tiene que ser también, todo tiene que ser negativo, si no, no tendría sentido, ¿no? Este es negativo, entonces todo lo que está del otro lado de la ecuación también tiene que ser negativo, pero tenemos un menos aquí. Entonces yo me puedo obviar de ese menos y decir, bueno, ¿cómo tendría que ser esto que está entre corchetes acá? Eso sí tendría que ser positivo, ¿cierto? Para que se multiplique por el menos y me dé el negativo que yo necesito. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que lo que está entre corchetes sea positivo? ¿Quién me dice? ¿Qué significa que sea positivo? ¿Las balanzas comerciales son positivas? Muy bien, muy bien. Significa que las balanzas comerciales son positivas. Significa que si tú eres deudor del mundo, ayer, hacia adelante tienes que ser acreedor. Hacia adelante tienes que tener balanzas comerciales positivas para que sea sostenible en el tiempo tu posición financiera. ¿Sí? Es muy intuitivo. Si tuvieras la situación contraria, bueno, entonces, si esto ocurre, fíjense que lo que tiene que pasar es que cuando tú divides entre 1 más R y 1 más R al cuadrado, ¿estás de acuerdo que lo que está sucediendo en esa expresión es que estás trayendo a valor presente la balanza comercial que tienes el día de hoy y la balanza comercial que tienes del día de mañana? Fíjense que es muy similar a un bono. Estás solamente moviendo el dinero en el tiempo. Estás trayendo a precios del B0, a precios de ayer, el flujo que tienes de dinero de hoy y el flujo de dinero que vas a tener el día de mañana. Entonces lo estás trayendo hacia en el tiempo, ¿no? Lo estás trayendo al tiempo de 0. Entonces significa
que si tu posición financiera del periodo cero es negativa, que el valor presente de las balanzas comerciales tiene que ser positiva. ¿Qué sucedería en el caso contrario si tu posición financiera fuese ser acreedor del mundo? Entonces tiene que suceder lo contrario. El valor presente de tus balanzas comerciales tiene que ser negativa en el tiempo. Y si tu posición financiera fuese cero, es decir, que estuvieses equilibrado, pues entonces el valor presente de las balanzas comerciales tendría que ser igual a cero, ¿no? Por obviedad. Entonces, ¿sí se entiende a qué es a lo que hemos llegado? ¿Alguna duda? Vamos a poner un ejemplo para ver si queda más claro. ¿Sí? Cuando tenemos un déficit sostenido en el tiempo, ¿cómo afecta nuestra posición neta, financiera internacional? Eso te lo diría esta ecuación de acá, ¿no? Mira, la ley de movimiento. Tú lo que estás asumiendo es que este de aquí, el TB1, es negativo, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que este también tiene que ser negativo. Denme un momento, permítanme. Ya, perdónenme. Sí, eso te lo diría la ecuación de movimiento. O sea, si tú estás preguntando cómo me afecta la balanza comercial a la NIP, pues es muy lógico. Si tienes un déficit comercial, te vas a hacer más deudor. Pero estamos yendo un poquito más lejos, ¿no? Porque lo que estamos yendo ahorita es para decir, bueno, si tú eres deudor ya de la economía, ¿qué tiene que pasar hacia adelante? Si tú ahorita eres deudor, hacia adelante lo que tiene que suceder es que tus saldos de la balanza comercial se vuelvan positivos para que sea sostenible. Vamos, a ver, fíjense, imagínense que la NIP del periodo cero, es decir, que es igual al B0, vale menos 100,000 millones de dólares. Pues eres deudor, ¿no? Tienes menos 100. Y la tasa de interés, imagínense que es del 10%, ¿vale? Entonces, si lo sustituimos eso en esta ecuación de aquí en la 6, tendríamos que menos 100 es igual a menos el saldo de la balanza comercial de 1 dividido entre 1 más 10% más el saldo de la balanza comercial de 2 dividido entre 1 más el 10% al cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo sería sostenible esta situación? Opción 1. Bueno, es más, antes de ver las opciones, vamos a despejar una sola vez, vamos a multiplicar por 1 más 10%. Tendríamos 100 por 1 más 10%. ¿Están de acuerdo que esto sería igual a menos TB1 más TB2 sobre 1 más 10%? ¿Están de acuerdo que esta ecuación que puse en verde es la misma que esta que está en azul, ¿cierto? Y por lo tanto yo podría decir, bueno, pues el 1.1 por 100 sería 110, ¿no? Entonces, menos 110 tiene que ser igual al saldo de la balanza comercial de este momento más el saldo de la balanza comercial de mañana dividido entre 1.1. ¿Estamos? ¿Hasta aquí tienen alguna duda en esto? No, profe. ¿No? Yo, profe, ¿por qué es 110, perdón? Ah, mira, porque multipliqué menos 100 por 1 más 10%. 1 más 10% es 1.1. Si tú multiplicas 1.1 por 100, te da 110, 10. ¿no? Ajá. Sí, sí. Profe, ¿por qué los signos del término de la derecha cambiaron? Ah, me equivoqué, por eso. Es porque me equivocaba. Es esta, ¿no? Así va, ¿no? ¿Sí? ¿Quién fue quien me preguntó eso? Fui yo, pero sí, ya quedó claro, gracias. ¿Sí?
Es esto, me faltaba el menos, ¿no? Me faltaba este menos aquí. Ok, ahora fíjense bien, ¿qué opciones tiene esta economía para poder hacer sostenible en el tiempo su posición financiera? Opción 1. Imagínense que yo veo que debo 110 del periodo pasado y digo, no, pues voy a pagar todo ahorita, de una vez, ¿no? Entonces mi opción 1 va a ser pagar hoy. Entonces, ¿qué tendría que hacer para que todo se pagara en estos momentos? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuánto tendría que valer mi balanza comercial de este momento? Fíjense, si yo quiero pagar todo hoy, entonces la balanza comercial del periodo 2 tendría que ser igual a 0. Por lo tanto, me quedaría la ecuación como que menos 100 TV1. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la balanza comercial? 110, obviamente, ¿no? Entonces, tiene que ser superavitaria por 110 unidades. Si yo quiero pagar todo hoy, tengo que hacer un superávit comercial en el mismo tamaño de todo lo que debo para que sea sostenible. Opción 2. Pagar mañana. Si yo quiero pagar todo mañana y yo digo, no, hoy no importa lo que suceda, mañana pago todo, entonces voy a imaginemos que TV1 es el que vale 0. Entonces, ¿cómo reescribiríamos la ecuación? Diríamos que menos 110 sería igual a menos TV2 entre 1.1. ¿Cuánto tendría que valer la balanza comercial del periodo siguiente para que yo pueda pagar todo? 121, muy bien, ¿quién contestó? Gibran, a ver, ¿por qué si pago hasta mañana tengo que pagar más? Fíjate que en la opción 1, la balanza comercial tenía que valer 110 y acá tiene que valer 121. Yo sé que lo que tú hiciste fue despejar el 1.1 y multiplicarlo por 110, ¿no? Todos entendemos eso. Pero ¿por qué intuitivamente tiene que valer más? Excelente, porque volvió a capitalizar la deuda, porque en el periodo siguiente te volvió a contabilizar la tasa de interés. Entonces te obligó a pagar más en el periodo siguiente, ¿vale? Entonces hay una opción 3, que es campechanear, ¿no? Ser convexos, ya diríamos, ¿no? Campechanear. ¿Qué significaría campechanear? Pues que un poco mañana voy a tener que pagar más, hay N posibilidades ahí. Entonces voy a tratar de combinar entre el periodo 1 entre el periodo 2. Pero vean que esta es la intuición. Para que sea sostenible toda la relación en el tiempo, toda la deuda que yo tenga, la tengo que pagar en algún momento. Esa es la intuición. La tengo que pagar hoy o la tengo que pagar. En algún momento se tiene que pagar. Y eso significa un ajuste. Entonces vean que es bien importante porque ¿quién es el mayor deudor del mundo? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Y qué nos diría esto que acabamos de hacer? Pero, o sea, lo que yo no entiendo, profe, es que si Estados Unidos tiene una trading balance, bueno, deficitaria desde hace mucho y también tiene una NIP deficitaria, no vemos hasta qué punto va a llegar ese punto en el que va a pagar. Bueno, porque aquí está, bueno, dos cosas. Una, he hecho esto solo para 2 periodos, ¿no? Ahorita que le suba los apuntes, lo voy a formalizar para una infinidad de periodos, para un infinito de periodos. Van a ver que es igual, muy similar. Entonces, ahorita todo el supuesto que hemos tenido es que la vida son 2 periodos. Yo te diría, bueno, pues es que estás en el periodo 1 de Estados Unidos, ¿no? El periodo 1 significa que él está haciendo todo el déficit posible. El periodo 2 es donde va a tener que ajustarse. ¿Cuánto dura el periodo 1? Pues no lo sabemos, ¿no? Justo cuando definimos los periodos, pues no les fui claro. El periodo 1 puede ser muy, 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 muy largo. El periodo 2, pero en algún momento va a llegar, ¿no? En algún momento va a llegar el periodo 2. Cuando llegue, Estados Unidos va a tener que corregir. Muchos pensarían que lo que ocurrió con la gran recesión fue en parte eso, ¿no? Que tuvo que volverse a ajustar la economía. Entonces, en alguna forma hay algo en la economía que te está tratando de que no puedes endeudarte para siempre. Eso es por inicio. Cuando te muestre cómo lo que son
un infinito, pues bueno, diríamos, estamos en alguna parte de ese infinito, ¿no? De forma que Estados Unidos está siendo deficitario, pero en algún momento se va a ajustar. Antes de ser deficitario, antes de los 80, Estados Unidos, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, era el país más superavitario del mundo, ¿no? Por obvias razones. Entonces, dio la vuelta y en algún momento tiene que volver a darse. Pero esos cambios son las mamás de todos los cambios. Son las cosas más grandes que puede pasar en macro, ¿no? Porque es justamente cómo se vuelve a balancear todo el mundo. Importante. Yo hice 2 supuestos grandes. El primer supuesto fue este y el segundo supuesto fue este. ¿Cierto? Cuando estudiamos la paradoja Nip-Nin, ¿se acuerdan cómo modelamos a la Nin? Lo que habíamos encontrado es que Estados Unidos no se podía modelar así, ¿cierto? Que Estados Unidos pagaba una tasa de interés, recibió una tasa de interés por los activos y se le restaba una tasa de interés por los pasivos, ¿cierto? Donde la tasa de interés por los activos era mayor que la tasa de interés por los pasivos. Si tú metes esta forma de expresar a la Ni aquí, te va a quedar algo del lado derecho. Fíjate. Aquí A, ¿estás de acuerdo que WE sería igual a A menos P? Por lo tanto, yo puedo decir que A es igual a WE más P, ¿cierto? Entonces, yo podría decir que esto sería igual a R asterisco de, le voy a poner ya la B, más R asterisco de P menos R de P. Esta expresión de aquí me está sustituyendo a esto que está acá. Y yo puedo factorizar todavía la P y decir, bueno, es R asterisco de B más P veces R asterisco menos R. Si tú incluyes esto de aquí en todo lo que hicimos y lo vas arrastrando y al mismo tiempo levantas este supuesto de acá de la ganancia de capital que no sea cero, lo que te va a quedar al final en la parte última, en esta ecuación 6, va a ser no solamente el saldo de la balanza comercial, sino que te va a quedar una parte de intereses que vienen de las inversiones por las que tú prestas y una parte que vienen de las ganancias de capital. En Estados Unidos, esas dos partes que no son convencionales son bien poderosas. Es decir, que aquí te va a quedar un término. Pon tú, te voy a decir, te va a quedar un término A y te va a quedar un término dentro del corchete, hablo, y un término P, ¿no? Es más, no le voy a poner P, sino que va a ser la parte de ganancia de capital. Va a estar aquí dentro de esto. Por lo tanto, una parte de tu déficit puede ser negativa, pero si tienes positiva la ganancia de capital y tienes positiva la diferencia de tasas de interés con el exterior, puedes estar financiando el déficit comercial con esas dos cosas y mantener estable la posición financiera neta internacional. ¿Vale? Profe. ¿Sí? Entonces, por eso vemos que aunque Estados Unidos tenga balanzas comerciales deficitarias, sigue manteniendo, ¿no? Sí, sí. O sea, Francia en 1970 levantó una denuncia ante la ONU diciendo justamente que era una cosa injusta de Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos era el único que podía tener este tipo de situación, donde puede financiarse a precios muy baratos y además como invierte en rendimientos mayores, las ganancias de capital le juegan a su favor, ¿no? Es una cosa muy distinta al resto del mundo. Es un país que tiene ese amorfismo por estos dos elementos que puse aquí arribita. Pero en general, esto que está aquí se conoce como la ecuación 6, es lo que se conoce como la restricción de la cuenta corriente, ¿no? O sea, para que tu posición financiera sea estable, en algún momento tienes que pagar lo que debes y significa que la cuenta corriente se adapte de esa manera. Profe, es más, vamos a dejarles eso de tarea. Vamos a dejarles esta tarea. Está sencillo. Es nada más que quiten este supuesto, ¿vale? Este supuesto quítenlo. GK no va a ser igual a 0. Por lo tanto, vean que en esta ecuación 2
va a estar GK. Y entonces cuando igualen acá, en esta, van a tener aquí un GK. Y cuando igualen en este momento acá, van a tener un GK que van a tener que pasar del otro lado y lo van a estar cargando todo el tiempo. Y a ver a qué ecuación, a qué restricción llegan, ¿vale? Entonces la tarea va a ser que le quiten el supuesto de las ganancias de capital y saquen otra vez la restricción de 2 periodos. Yo en los apuntes que les suba les voy a dejar cómo se ve la restricción de infinitos periodos, que es lo que se conoce como las restricciones de largo plazo. Sí, tenía alguien una duda, ¿no? Perdón. Esta condición única que nos plantea de Estados Unidos tiene algo que ver con que posea la moneda hegemónica, digamos, a nivel mundial. Sí, tiene todo que ver. Sí, es eso. En el segundo bloque vamos a ver lo de tipos de cambio y me voy a adentrar mucho más en ese tipo de temas. Pero sí, es por eso. Es porque tiene la moneda de reserva. Entonces todos nos endeudamos en dólares. Ese es el punto. Estados Unidos se endeuda ¿en qué crees? En dólares. Entonces sus pasivos no le afectan porque están en su misma moneda. Puede endeudarse muy barato. No solamente es la moneda de reserva. Déjame ir un poquito más lejos ahorita que lo comentas. Normalmente se dice que tú te financias a la tasa libre de riesgo más un spread, que es qué tan riesgoso eres tú, ¿no? A los privados les pasa eso. La pregunta de fondo es, ¿cuál es la tasa libre de riesgo a nivel internacional? ¿Quién es el país menos riesgoso del mundo? Donde si tú dirías, bueno, ahí pongo mi dinero. Estados Unidos. Es Estados Unidos. Por la moneda de reserva, porque en algún momento, si Estados Unidos quiebra, él puede imprimir dinero, dólares, y pagarte sin ninguna bronca. Si yo le debo pesos a alguien en pesos mexicanos, si yo imprimo pesos mexicanos, se va a devaluar mi moneda, ¿no? Se va a depreciar contra el dólar y entonces no va a servir para pagar. Pero los dólares, todo el mundo te los acepta. Como tienen la moneda de reserva, tienen la tasa libre de riesgo. Y esa tasa libre de riesgo puede ser la más baja del mundo. Y entonces te puedes financiar a muy poquito costo y ganar mucho por la parte de prestar a tasas más altas. Gracias, profesor. No, ¿de qué? Bueno, entonces miren, me quedé sin tiempo para mostrarles la parte de infinitos periodos. Va a estar en los apuntes. Es muy similar a lo que acabamos de mostrar. La intuición creo que es lo más importante de esto, que se den cuenta cuando les pregunté, bueno, ¿cómo sabes que esta situación no es estable? Pues la pregunta de fondo es, bueno, pues no puede ser estable porque para que sea estable en algún momento Estados Unidos tiene que cambiar su posición comercial. En algún momento tiene que ocurrir para que cumpla con la restricción por cuenta corriente, ¿no? Entonces, eso le pasa a todas las economías. Quiere decir que en algún momento China tiene que dejar de ser tan superavitaria y tiene que significar que en algún momento México también se balancee más. Una cosa importante son estos dos enemigos, bueno, no enemigos, pero son estos dos tipos que están aquí que te pueden permitir desfasar ese balance. Y una cosa muy interesante también es que fíjense que significa que tienes que balancearte en términos del valor presente. Esto rompe con lo que es economía cerrada. En economía cerrada siempre todos tus ingresos tienen que ser iguales a los mundo exterior, cerrémonos completamente. Bueno, entonces quiere decir que la posición financiera que tienes que tener tiene que ser cero, ¿cierto? Y para que eso sea cero, tiene que todos los ingresos de la economía tienen que ser exactamente igual a todos los gastos de la economía, siempre. Eso es muy restrictivo. Cuando abres la economía, una ventaja es que no tienen que ser los ingresos iguales a los gastos, siempre. Tienen que ser iguales bajo el concepto del valor presente. Se pueden desfasar. Eso es bien importante porque es la ganancia de abrir la economía. No solo está en que puedas comprar un iPhone, sino en que no siempre tienes que limitarte a tu restricción presupuestaria, porque ya puedes moverte a través del financiamiento exterior, ¿no? Entonces se vuelve intertemporal. Sería todo. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Profe, nada más rápido sobre
el supuesto, bueno, no sé si considerarlo un supuesto que la riqueza externa, bueno, la NIP, cuando se sacó la B, eh, es considerar que es igual a la tenencia de bonos, ¿no? La diferencia entre activos menos pasivos. Sí, sí, sustituye esta, mira. Sustituye esta de aquí. Sustituye esta aquí. Pero justo mi pregunta era como más si la diferencia entre activos y pasivos también entraría entonces las acciones o otro tipo de instrumentos financieros englobados en esa B de Sí, bonos. están ahí. Sí, 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 están ahí. Ah. O sea, en abstracto, ¿no? La Ok, B perfecto. contempla todo eso, sí. Gracias. Sí, sí, sí. Entonces, miren, o sea, si quieren ustedes preguntarse cómo actúa en Estados Unidos, sustituyan esto que está aquí en rojo, sustitúyanlo aquí. Y luego quiten este supuesto de acá. Rehagan todos los pasos que hicimos y lleguen a la ecuación 6, que es la restricción a 2 periodos. Y van a notar que van a tener la balanza comercial y al ladito van a tener los intereses que, o sea, van a tener esta parte de aquí y van a tener además una parte adicional que va a ser las ganancias de capital. Entonces, esos dos elementos pueden permitir que si son muy positivos, entonces la parte del balance comercial sea negativa y aún así sea estable con la restricción que tienes con la NIP, ¿no? Eso es lo que tienen que hallar matemáticamente. La intuición ya se las acabo de dar. Eso es lo que tienen, a lo que tienen que llegar. ¿Estamos? Pues sería Entonces, para la todo. tarea, profesor,